Alemanes, en Sí, toda la República Argentina, nuestra patria bicontinental y bioceánica que tanto queremos y defendemos, llamamos llamamos profundamente. obviamente desde aquí, desde el estudio Emilio Scamaitakuri, ubicado en Comunidad Ferroviaria, para toda nuestra patria bicontinental y bioceánica. Ya estamos en comunicación telefónica con Ramiro Vasco Verdesegar, secretario de organización de la UTEP. Ramiro, buen día. Franco y Malena te saludan desde los micrófonos de Radio Trinchera. Bienvenido. Bienvenido, gracias a ustedes por la bienvenida. Un saludo ahí a la audiencia y a todo el piso ahí. ¿Cómo están? Muy Todo bien, bien. muchas gracias Vasco por estos minutos. Bueno, para comenzar un poco, comentar lo que fue la actividad del día de ayer realizada en Capital Federal en relación a esta expresión de la fila del hambre, como para comenzar a charlar un poco sobre la situación del sector que representan. Bueno, fue la tercera, ¿no? Fila del hambre que realizamos en estos 10 meses. Y no, la primera, si recordarán, fue a los pocos días de que Peto Velo salió a decir que si tenían hambre y había necesidad alimentaria que hagan la cola. Ujú. Y bueno, fuimos 29 cuadras de cola y miles ese 5 de febrero. La Sí. segunda fue cuando la arremetida entre los comedores fantasmas. Sí. Fuimos junto con un escribano, etcétera, fuimos a certificar y verificar la cantidad de comedores populares que el gobierno ha dejado sin asistencia alimentaria en todo este tiempo. A los poquitos días apareció ese alimento guardado en los galpones de Capital Humano, ahí en Tafí Viejo y en Villa Martelli, alimentos que al día de hoy no han repartido, solamente hicieron toda una cuestión mediática con la leche que se vencía. Ujú. Y la tercera fue la del día de ayer, porque no hemos tenido todavía, después de 10 meses y de innumerables notas que hemos entregado, incluso el 17 de septiembre, al menos la UTE, pero días anteriores otras organizaciones sociales, habíamos recibido, no, nos habían atendido después de 10 meses y quedaron en darnos una respuesta ante los reclamos, y el día de ayer fuimos a buscar esa respuesta que, por supuesto, como nos viene acostumbrando este gobierno, fue nula la respuesta y no nos dieron en concreto, ni siquiera nos atendieron el día de ayer. Claro. Pero esa fue, ¿no? Una cara de esta política que tiene que ver con el ajuste, que tiene que ver con una transferencia sideral de recursos de los sectores que menos tienen hacia los sectores que más tienen, con un crecimiento tremendo de la desocupación. Nosotros lo vemos en cada uno de los comedores y de los merenderos que tenemos, donde todos los días nueva familia, muchos de ellos tenían su trabajo, ¿no? El otro día salió ese informe de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde 11.723 empresas pequeñas, de que tienen entre 5 empleados hasta grandes empresas, han cerrado sus puertas en los primeros meses. Eso lo registramos, lo vemos, lo palpamos, porque son muchos que antes ni pisaban el comedor o ni se Ujú. acercaban, y ahora mirando para abajo, pero con su tupper bajo el brazo, van a retirar la comida que muchas veces garantiza, ¿no? Que sea la única comida en muchas familias, ese trabajo que hacen nuestras compañeras en cada una de las unidades productivas. Ujú. Bueno, una situación tremenda la que nos hace vivir este gobierno, donde no es cierto que no hay plata, donde se van profundizando la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Lo ha dejado graficado hace una semanita atrás, lo dejó graficado el mismo gobierno cuando tiene que publicar los números del INDEC, donde el 52,2% de la población se encuentra en la pobreza, pero el dato, entiendo yo, más brutal es casi ese 20% que vive en la indigencia, o sea que no tiene garantizada las comidas diarias, Ujú. porque la indigencia es eso, es tener garantizada solo la canasta alimentaria. Hay millones, casi 9 millones de personas que no tienen ese derecho garantizado, y en la primera línea de todo eso están nuestros comedores. Por eso fue la jornada del día de ayer, que fue, a diferencia de las anteriores,
fue multisectorial, ¿no? Las anteriores solo las hacíamos las organizaciones sociales, pero la de ayer fuimos acompañados por organizaciones sindicales, fuimos acompañados por movimientos ecuménicos y religiosos, nos acompañaron los organismos de derechos humanos, las Madres de Plaza de Mayo. Fue una jornada multisectorial que grafica esta situación. ¿Escuchás ahí? Sí. No, que grafica esto, que el problema del hambre no es un problema de los que menos tienen, sino que a una parte de la población que incluso con trabajo formal y que en otros momentos no tenían estos dramas, hoy pasa a ser un problema. Incluso ese 70% de los trabajadores ocupados formalmente que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Todo eso nos llega a nuestros comedores, ¿no? Vasco, yo quería consultarte, bueno, nombrabas los comedores, nombrabas las compañeras que trabajan ahí, nombrabas también la gente que tiene que ir por primera vez al comedor a pedir comida, ¿no? Sabemos que empeoró esto de la situación de las familias luego de la pandemia, ¿no? Que empezaron a crecer los comedores populares en los distintos barrios y que la gente asistía a la misma gente, pero con una contención del Estado que no podía generar empleo, que no podía muchas veces formalizar esas personas, pero por lo menos les brindaban los alimentos que ahora les está negando Capital Humano. Pero también vemos que no solo le niega los alimentos, sino que también empieza a recortar los potenciar trabajos. Ya congelaron desde el comienzo de Javier Milei, congelaron la suba del potenciar trabajo. ¿En qué situación está? ¿Cuántos comedores habían antes y cuántos comedores están subsistiendo hoy en día como pueden? Bueno, claramente el número de comedores se ha ido reduciendo, pero centralmente por la imposibilidad de sostenerlo. Es un esfuerzo gigantesco el sostener sin la asistencia del Estado Nacional. En algunos lugares las gobernaciones o los municipios dan una mano, pero centralmente se siguen sosteniendo sobre la base de el esfuerzo de las compañeras con las unidades productivas que, no sé, en nuestro caso, en los talleres de herrería vendemos una reja para comprar papa y para comprar, pollo. El número de comedores se ha ido reduciendo sobre la base de que no se pueden seguir sosteniendo. Así todo, son miles a lo largo y ancho de todo el país las unidades, ¿no? que siguen funcionando. Esa es la situación, y que bien vos lo decís, se agrava porque el golpe al sector no ha sido solamente por la cuestión alimentaria, sino que también ha sido con golpear las unidades productivas, con golpear el potenciar trabajo que garantizaba la entradita segura para miles de familias. Tengan en cuenta que han congelado el potenciar trabajo, o que ya no se llama más potenciar trabajo, ahora es acompañamiento social y volver al trabajo. Lo han congelado en 78.000 pesos, ¿no? Eso es lo que tiene una familia asegurada como ingreso. Por lo tanto, la situación torna lo dramático, ¿no? Tal cual. Ramiro, con respecto un poco a toda esta situación que presentás, a toda la escena que claramente no es exclusivamente de esta región en la que estamos, sino que es una expresión de lo que está pasando a nivel nacional, y sobre todo vos recién lo relatabas cuando hablabas de la fila del hambre y hablabas de los tres momentos en los que se realizó, y hacías referencia, decías, bueno, hace 10 meses
meses que no tenemos respuesta, y que inclusive cuando hay grandes movilizaciones, sobre todo en defensa de los derechos conquistados, hay brutales represiones. ¿Cómo se sigue? Sobre todo para un sector que representa a una cantidad muy importante de los trabajadores informales en la Argentina. Bueno, eso hemos ido discutiendo en cada asamblea, en el seno de cada organización, que esta política no pasa sin represión, no solamente para el sector de los trabajadores informales, sino también para todos aquellos que nos atrevemos a pelear para que nos dejen de hacer pagar el ajuste y evitar que nos sigan sacando derechos. Digo, el caso testigo han sido los jubilados, ¿no? Con esa represión salvaje a esos trabajadores que han hecho tanto por la patria, pero que le negaron 13.000 pesos de aumento. Digo, esta política no pasa sin represión, porque estos tipos vinieron a hacer esto, vinieron a profundizar la entrega nacional, a regalar nuestros recursos naturales, a garantizar el pago de la deuda externa a los acreedores externos, a como sea, ¿no? Porque el dato es que el superávit fiscal que tanto pregonan, el 99,2% se ha ido destinando al pago de deudas sobre la base de un ajuste bestiario que afecta a la salud y la educación. Yo digo, argumentar todo, estos tipos vinieron a esto. Uh-huh. El problema es que hacemos los sectores populares, los trabajadores, porque nosotros entendemos que el camino del 7 de agosto, el camino de la fila del hambre del día de ayer, el camino que transitamos el 2 de octubre, acompañando y protagonizado por los estudiantes, por los trabajadores de la educación, es el camino que hay que profundizar sobre la base de enfrentar esta política, ¿no? Es el camino, por eso creemos que el problema del paro nacional, para ponerle un freno a esta política, no es un detalle, porque el primer semestre, que fue de mucha pelea, de división en el seno de nuestro pueblo, porque estos tipos han penetrado en distintos sectores con sus ideas, pero que me parece que hubo un rol de las centrales sindicales y principalmente de la CGT en los paros nacionales. Bueno, nos llama la atención que hoy, cuando hay cada vez más motivos para reclamar y para que el movimiento obrero vuelva a ponerse en el centro de la escena sobre la base de una medida contundente de lucha, nos llama poderosa la atención que eso no esté en debate. Por lo tanto, creemos que hay que profundizar la unidad, profundizar la lucha callejera. Venimos construyendo la mayoría de las organizaciones una iniciativa, que ahí le tiro la primicia, que va a ser para fines de noviembre, que va a ser una marcha federal. Bien. De todo el país vamos a pelear, entrar nuevamente al centro de poder en miles de compañeros en columna, en una marcha federal, levantando el problema de la respuesta al hambre, defendiendo las economías regionales. Bueno, nosotros acá en el Cordón Verde del Gran La Plata padecemos en los campesinos pobres y medios esa situación. Son cientos los que han tenido que dejar de producir y terminan armando el rancho en las 240 villas de asentamiento que tiene la ciudad de La Plata. Y el otro tema es el problema de la soberanía, porque son temas que todos los días te van regalando el litio, ahora te quieren regalar ARSAT, ¿no? Quieren regalar la aerolínea de bandera. Lo que ellos quieren hacer, ya lo sabemos, lo dijeron, y una parte se va dando cuenta que no era cierto, que venían a golpear la casta y que venían a golpear los intermediarios y toda esa zaraza que durante mucho tiempo los medios hegemónicos de comunicación les repetían. Vinieron a profundizar el ajuste. Bueno, a nosotros creo que
tenemos que profundizar la lucha, la unidad en un plano superior para construir otra política que resuelva paz, pan, techo, tierra de trabajo, como dice el Papa Francisco. Tal cual. Ramiro, va a ser me imagino que los desafíos por delante, lo pienso en una doble pinza, un juego no solamente de generar distintos conatos de resistencia como los que se vienen realizando, generando, me imagino, con intención de ampliar la unidad, como bien caracterizabas de lo que fue la fila del hambre y el acompañamiento que tuvo distintos sectores, pero me imagino también, porque recién lo decías en clave de soberanía, de qué manera pensar, porque este gobierno en algún momento va a terminar, y sobre todo pensar en qué proyecto político se puede encarar y sobre todo en cuáles son los debes inmediatos que va a tener un próximo gobierno, sobre todo si esto avanza a esta velocidad, no solamente con la entrega de soberanía, sino además con la sobredeterminación del proceso en la Argentina, como por ejemplo lo que puede ser próxima toma de deuda, etcétera. Bueno, por eso yo creo que hay que caminar con las dos patas. La primera pata es enfrentar a estos tipos, y creo que toda la dirigencia política que se caracteriza o que se posiciona o que se identifica dentro de la oposición a estos tipos, más que allá de lo que dicen, es lo que tienen que hacer. Me parece que no puede haber proyecto de salida política si no enfrentamos en la calle a estos tipos, porque esta política cuanto antes se tiene que terminar. Cada día que pasa es un derecho más que le sacan a los trabajadores, a los viejos, a las mujeres, a los trabajadores de la economía popular, etcétera. Por lo tanto, no creemos que la salida política esté al margen de enfrentar este proyecto de entrega. Y al calor de enfrentar, creo que hay que armar un gran frente que sobre la base de un programa político plantee principalmente cómo hacemos para que aquellos que históricamente se han beneficiado en la Argentina empiecen a pagar un poquitito para generar trabajo, para generar tierra para la producción, para que las pymes dejen de cerrar, para que la educación siga siendo el orgullo de nuestro pueblo, para que la salud sea un derecho inalienable de cada uno de los que habitan la patria. Un programa político que toque los intereses de los que más tienen, que con este gobierno cada vez tienen más, ¿no? Entonces, nosotros creemos esas dos cosas. En primer lugar es la pelea enfrentando esta política e integrado a eso la unidad de los sectores que lo enfrentamos sobre la base de un programa que tenga la claridad de que los beneficiarios sean las trabajadoras y nuestro pueblo y no nuevamente los sectores concentrados. No es que queremos luchar para que haya una nueva voltereta y se diga que se van a cambiar las cosas para que no se cambie nada y le abran la puerta de vuelta a estos tipos, porque ese me parece que es el gran problema que tenemos en América Latina. Gobiernos populares, terminan los gobiernos populares, entre comillas, muchas veces. ¿Quién vienen? Expresiones neoliberales. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que no han supido y no han tenido la decisión política de tocar los intereses de los que más tienen. No se puede avanzar en tierra si no pasa a ser solo una consigna, una mera consigna y un engaño pichanga. No se puede avanzar en tierra para los productores en la Argentina ni avanzar en el sueño de 1 millón de chacras si no se toca la concentración de la tierra. Hay 4.000 familias que tienen el 35% de la tierra productiva en la Argentina. No se puede. En el primer censo que se hizo agropecuario del año 67 había 600.000 productores, hoy hay 200.000. No es que desapareció la tierra, se concentra cada vez en menos manos. Lo mismo pasa con la tierra para vivir. Digo, cada uno de los... Acá no es que estamos mal porque el de arriba nos castiga, estamos mal porque ha avanzado la concentración de la riqueza en manos de unos pocos sobre la base de que son millones los que este sistema va descartando y nos va robando los sueños. Digo, una situación
brutal. Trabajan para dividirnos, meten las peores porquerías que se les ocurra para dividirnos. En los barrios hoy no se puede hacer política sin tener en cuenta el crecimiento de la droga, la falopa y el narcomenudeo que trata de hacer mierda y dividir a nuestros pibes. Bueno, a eso esto se resuelve, no se resuelve con no política, se resuelve con una política que sobre la base de un programa ponga los intereses de la patria, ponga los derechos que hemos defendido durante tantos años, pero para eso primero hay que enfrentar como sea estos tipos. Tal cual. Querido Ramiro Vasco Berdesegar, queda clarísimo. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Obviamente que los micrófonos de Trinchera están más que abiertos para cualquier comunicación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por siempre permitirnos la palabra, que es tan importante porque muchas veces pasan un montón de cosas en la Argentina, pero la prensa hegemónica tantas veces nos quiere callar para construir otra realidad, así que nosotros les agradecemos porque aparte nos ubicamos en la misma trinchera como trabajadores que somos, ¿no? Así que y estamos en la etapa de más trinchera que nunca, así que a fortalecer esas trincheras de lucha, sobre todo en estos momentos. Abrazo a ustedes. Fuerte abrazo. Pasaba Ramiro Vasco Berdesegar, secretario de organización de la Unión de Trabajadores de